Buenas noches, Aldana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a la clase. Hola, profe. Bien, Qué gusto, me alegro que estés bien, con un poco de fresco. bastante. ¿Qué tal la familia? ¿Está todo bien nomás por tu casa? Sí, profe, todo bien. Me alegro. Bueno, mientras van eh, uniéndose tus compañeros, te voy a estar informando de que ya tenemos fecha para el segundo parcial de economía, que va a ser el 17 de julio, sí, el 17 de julio. De hoy en 15. Entonces, para ir de repente apuntando ya también y de repente si tienen dudas, tanto vos o tus compañeros me hacen llegar porque en la próxima semana estoy queriendo preparar un repaso general de los puntos que yo noto de repente que ustedes están un poquito flojos por los trabajos prácticos que les solicité y que algunos he visto que tuvieron ciertas dudas en las respuestas. Entonces, sobre esos puntos voy a estar insistiendo en la próxima semana, dando ya un repaso de las unidades que nosotros hemos desarrollado. Y si ustedes tienen algunos puntuales, entonces me eh, avisan para que yo les pueda facilitar también y responder esas dudas que tengan. Entonces, espero en estos días que me vayan acercando sus consultas. Si tienen, o si no, de hecho yo voy a preparar un material ya de acuerdo a lo que yo voy observando con las dudas que ustedes me van pasando con los trabajos prácticos que les solicite. Bueno, ya veo que también se une Marian y Lidia en la clase. Mercedes también ahora se está uniendo. Les doy a todos la bienvenida y vamos a estar iniciando la clase de hoy, que es la continuación del capítulo 7 que hemos desarrollado la semana pasada, Mercado de Dinero. Y también, antes de iniciar, les pido que pasen por el foro. Tenemos 4 consultas, 4 afirmaciones en realidad que ustedes tienen que responder con falso o verdadero. Es muy importante que ustedes participen en el foro porque de esa forma también ustedes van a notar si tienen ciertas dudas en la unidad que desarrollamos en el día. Y también eso ya les va a ayudar para tener más práctica para el parcial que se aproxima, ¿verdad? Bueno, mientras le admito nuevamente a Marian, voy a compartir pantalla con ustedes para iniciar la continuación de la unidad 7, Mercado de Dinero. Nosotros habíamos dicho en la clase pasada que el dinero es un bien como cualquier otro bien del mercado que se comercializa, ¿verdad? Y tiene oferentes, demandantes, están los agentes que tienen superávit y los agentes que tienen déficit, ¿verdad? Los que tienen superávit son aquellos que pueden ahorrar y obtienen ganancia con el ahorro que depositan en un banco, ¿verdad? La intermediación financiera que decidan, que puede ser banco, cooperativas o financieras en nuestro caso, ¿verdad? Y los que tienen déficit serían los que demandan dinero para poder financiar sus proyectos que no pueden pagar porque no tienen esa disponibilidad de efectivo de dinero, ¿verdad? Y ellos sí, los demandantes de dinero, los solicitantes de crédito pagan un interés por ese crédito y esa diferencia que existe entre el interés que paga el solicitante de crédito y el que gana el que depositó el crédito, esa diferencia es la ganancia que tienen los intermediarios financieros. También habíamos dicho que está un eh, mediador entre todos estos agentes, que sería el Banco Central de cada país, que es la entidad que se encarga de emitir los billetes y monedas de circulación legal en el país, ¿verdad? Hoy vamos a ahondar más en lo que es mercado de dinero y vamos a ver el dinero en saldos reales, ¿verdad? Cuando lo que importa es
el poder adquisitivo que tiene el dinero, ¿verdad? La vez pasada estuvimos hablando del dinero, de la demanda de dinero, o sea, la cantidad de billete que desearía tener el público, la demanda nominal, ¿verdad? Hoy vamos a fijarnos en la demanda real y cómo también afecta a la demanda agregada, al PIB del país, a la inversión. Todo eso vamos a estar mirando en la fecha de hoy. Vemos ¿qué es un mecanismo monetario? El mecanismo monetario es la forma en que las variaciones de la oferta monetaria afectan al resto de la economía. Nosotros ya habíamos visto también en la clase de mercado de bienes y servicios el mecanismo monetario cuando la oferta y la demanda de bienes afecta a los factores de producción, a los factores de bienes y servicios, ¿verdad? En este caso, hablamos del mecanismo monetario de la oferta por el lado de la oferta monetaria, ¿verdad? En donde esta oferta monetaria que se encarga el Banco Central de cada país afecta al resto de la economía, ¿verdad? Eh, Teniendo en cuenta que el Banco Central modifica la cantidad de dinero realizando operaciones en el mercado abierto, o sea, con compra de bonos de repente, ¿verdad? Las variaciones de la cantidad de dinero producen un primer efecto en los mercados activos y principalmente en los mercados de bonos y acciones. Y las variaciones de la cantidad de dinero también afectan a los tipos de interés, los que a su vez otra vez afecta al gasto de los consumidores, las empresas, ¿verdad? Y es una cadena. Y al final también a la demanda agregada, ¿verdad? La demanda agregada también afecta al nivel de renta y esto al Producto Interno Bruto. Para mirar un poco este funcionamiento, yo les preparé una gráfica, ¿verdad? En donde tenemos al Banco Central que controla la oferta monetaria, ¿verdad? Porque el Banco Central puede influir en los tipos de interés controlando la cantidad de dinero que lanza en el mercado. Y tenemos el mercado activo, ¿verdad? Cualquier aumento de los tipos de interés o el costo del crédito, porque habíamos dicho también en la clase pasada que el tipo de interés es en realidad el precio que pagamos por la utilización del dinero, o sea, es el costo del dinero, ¿verdad? El costo del crédito. Un aumento del tipo de interés, entonces, para los consumidores y las empresas reduce el gasto en bienes y servicios. O sea que a medida que se encarece eh, el dinero, cuando los intereses son más altos, entonces reduce la, la necesidad o la intención, mejor dicho, de, de los consumidores, de las empresas, en realizar gastos en bienes y servicios, ¿verdad? Eh, y esto afecta al mercado de bienes, ¿verdad? Cuando aumenta el tipo de interés, entonces se reduce el gasto en el mercado de bienes. Y un aumento de la renta o el gasto eleva la demanda de dinero y por lo tanto también eleva los tipos de interés. O sea que cuando aumenta la renta real o el gasto, se demanda mayor cantidad de dinero. Al demandarse, nosotros sabemos que cuando hay mayor demanda, sube el precio, ¿verdad? Entonces se eleva el tipo de interés. Esto sería más o menos la cadena que se lleva a cabo en el mercado de activos y en el mercado de bienes. El Banco Central controla la oferta monetaria, ¿verdad? Es la que puede emitir billetes y monedas de circulación legal y también cuando tiene políticas eh, expansivas, lanza mayor cantidad de billetes en el mercado, ¿verdad? Y esto interactúa con la demanda de dinero y afecta a la economía.
Y para comprender el mecanismo monetario, primero hay que comenzar con el estudio de la demanda de dinero, ¿verdad? En la clase anterior vimos a grandes rasgos algunos factores que afectan a la demanda de dinero, ¿verdad? Habíamos dicho de que existen determinantes de la demanda de dinero y habíamos hablado del tipo de interés, del nivel de precios, renta del consumidor y también incertidumbre. En este caso, en el día de hoy, vamos a obviar el factor incertidumbre y vamos a trabajar sobre los tipos de interés, el nivel de precios y la renta real también para ver en un momento el gasto que produce en la inversión, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que como la demanda normal que nosotros habíamos visto en el mercado de bienes y servicios, eh, en la demanda normal nosotros habíamos dicho que cuando se produce una variación del precio del bien, de cualquier bien del mercado, ¿verdad? Lo que hace es que existe un cambio en la cantidad demandada de ese bien y se produce un movimiento sobre la curva de la demanda, ¿verdad? Cuando varía el precio del bien, entonces el efecto que tiene es una variación sobre la curva de la demanda. Habíamos dicho, aumenta el precio, se reduce la cantidad demandada. En este caso es lo mismo en el mercado de dinero, ¿verdad? Cuando aumenta su precio, o sea, su tipo de interés, que sabemos nosotros que es el precio del dinero, cuando aumenta el precio, el tipo de interés, provoca un cambio en la cantidad demandada del dinero y se produce un movimiento sobre la curva de la demanda. Entonces, no existe desplazamiento cuando la variación es en el tipo de interés del dinero. Sin embargo, cualquier otro factor diferente del tipo de interés, ya sea el nivel de precios, la renta o la incertidumbre, provocará un cambio en la demanda de dinero y se produce un desplazamiento de toda la curva de la demanda. Nosotros habíamos visto en la clase de mercado de bienes y servicios, ¿verdad? Que una variación del ingreso hacía que se desplace la curva de la demanda. En este caso, lo mismo, ¿verdad? Cuando varía el nivel de precios, cuando varía la renta, se desplaza la curva de la demanda. Y cuando lo que varía es el tipo de interés, existe un movimiento sobre la curva de la demanda. Eso es muy importante que ustedes recuerden y diferencien, ¿verdad? Cualquier variación del tipo de interés lo que va a producir es una variación o mejor dicho, un movimiento sobre la curva de la demanda y una variación de otro factor que no sea el tipo de interés, ya sea el nivel de precios, la renta o la incertidumbre, va a hacer que se desplace la curva de la demanda de dinero, ¿verdad? Entonces, espero que eso quede claro para ustedes porque es muy importante, ¿verdad? Bueno, continuando. La demanda de dinero y el nivel de precios. El público posee dinero como medio de pago para gastarlo, ¿verdad? Quiere tener suficiente dinero para comprar bienes y servicios sin tener demasiadas molestias. Entonces, la demanda nominal de dinero es la cantidad de dinero que quieren tener los individuos y las empresas. La demanda nominal vendría a ser el 100.000 guaraníes, 500.000 guaraníes, o sea, la cantidad de dinero que uno desea tener para poder cubrir sus necesidades, ya sea de familia o de empresa, ¿verdad? Vamos a suponer que una persona de repente posee un saldo monetario de 100.000 guaraníes y que se duplican todos los precios en el mercado, ¿verdad? Si en cierto momento la cebolla estaba a 5.000 y ahora se duplica su precio, o sea, está ya a 10.000 el kilo. Entonces, pero
también si se duplica el ingreso de esta persona, o sea, en vez de tener 100.000, se duplica a 200.000 guaraníes, entonces la variación del precio de los bienes, en este caso que pusimos de ejemplo la cebolla, lo que va a hacer es solamente que va a haber una diferencia en el monto que le va a costar esa cebolla, pero puede adquirir la misma cantidad porque varió su precio en la misma proporción que varía el ingreso de la persona, ¿verdad? Entonces, al duplicarse, ¿verdad? Su renta real no varía porque puede comprar exactamente los mismos bienes y servicios que compraba antes. Solamente existe la diferencia que ahora le va a costar mayor cantidad de guaraníes, ¿verdad? Pero veamos ahora si se duplican los precios, pero no se duplica el ingreso o la renta de la persona, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Que en vez de comprar de repente 2 kilos de cebolla, ahora solamente va a poder comprar 1 kilo de cebollas, ¿verdad? Va a tener que eh, ver la forma de ajustar sus necesidades, ¿verdad? A la cantidad de dinero que tiene, porque si antes de que suban los precios le duraba 100.000 guaraníes en 2 días de compras, hoy día solamente ya le va a durar un día, ¿verdad? Entonces, eh, cuando varían los precios de los bienes y servicios, también existe una variación en la cantidad de demanda de dinero que se requiere, ¿verdad? Porque si las personas quieren seguir teniendo el mismo poder adquisitivo, van a tener que, de alguna manera, tratar de conseguir una mayor cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, o trabajando, o si tienen ahorro en el banco, retirando mayor cantidad, si quieren seguir teniendo el mismo poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces, aquí les puse, ¿verdad? Dado que el dinero se tiene para comprar bienes y servicios, la cantidad nominal de dinero demandada varía cuando varían los precios, ¿verdad? Entonces, a medida que varían los precios, tenemos una mayor necesidad de tener dinero para poder seguir comprando los bienes y servicios que nos son necesarios, ¿verdad? O sea, que nosotros necesitamos. Por eso es que existe una estrecha relación entre el nivel de precios de los bienes y servicios normales con la cantidad demandada de dinero. Seguimos. La demanda real de dinero es una demanda de saldos reales. Es decir, el valor de las posesiones de dinero medido en función de su poder adquisitivo. Y el poder adquisitivo del dinero se mide por la cantidad de bienes que pueden comprarse con él, ¿verdad? Nosotros tenemos dinero, ¿para qué? Dijimos que tenemos dinero para comprar bienes y servicios que necesitamos para cubrir nuestras necesidades básicas de alimentación, salud, educación y también para cubrir ciertos gustos, ¿verdad? Y cuando se duplican los precios y la renta nominal, también se duplica la cantidad de dinero que quiere poseer el público para que no varíe su valor real o su poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces, a medida que se va duplicando el precio o aumentando el precio de los bienes y servicios, o también en la medida en que aumenta nuestra renta nominal, ¿verdad? El público desea adquirir mayor cantidad de dinero para poder seguir teniendo el mismo beneficio, el mismo poder adquisitivo, ¿verdad? En términos más generales, cuando varía el nivel de precios, pero las rentas reales de los individuos no varían, estos ajustan la cantidad nominal de dinero que poseen para seguir teniendo el mismo poder adquisitivo, ¿verdad? De repente, si nosotros no aumenta nuestro salario, pero sí aumentaron todos los precios. Probablemente, si no tenemos algún colchón de dinero, como se dice, ¿verdad? Vamos a tener que buscar otro trabajo en
horas extras para poder seguir manteniendo el mismo poder adquisitivo o de repente reducir la calidad de los bienes y servicios que adquirimos para poder seguir cubriendo nuestras necesidades, ¿verdad? Los saldos reales de dinero es igual, ¿verdad?, a los saldos nominales, o sea, al nombre, al saldo nominal del dinero, a la cantidad de dinero, dividido el nivel de precios. Aquí vemos que la cantidad de saldos reales puede variar, bien sea porque varía la cantidad de saldos nominales o también porque varía el nivel de precios, ¿verdad? Supongamos ahora que aumenta la cantidad de saldos nominales, ¿verdad? Que de repente el Banco Central, por alguna razón, decida tener una política expansiva, salga al mercado comercial a comprar bonos, entonces lo que hace es poner mayor cantidad de billetes en circulación en la economía. Entonces va a haber una mayor cantidad de dinero en la economía. Pero si no existe de repente una mayor producción, es probable que la gente no quiera alterar los saldos reales que posee, ¿verdad? Entonces, lo que a la larga va a llevar esto es solamente a un aumento del nivel de precios, de los precios generales, y eso va a hacer que exista una inflación, ¿verdad? Nosotros sabemos que la cantidad de dinero que está disponible en el mercado, lo que cubre sería la compra de los bienes y servicios que produce la economía, ¿verdad? Sin embargo, si solamente existe una gran cantidad de dinero, pero la cantidad de oferta de bienes y servicios no varía, entonces, a la larga, lo que va a hacer es que aumente los precios de los bienes que existen en el mercado y una subida prolongada de los precios conlleva una inflación, ¿verdad? A veces nosotros decimos normalmente, ¿por qué no hay nomás mayor cantidad de dinero en el mercado y entonces para que no tengamos problemas? Y no es tan sencillo de esa forma, ¿verdad? Para que exista crecimiento real en la economía, lo que tiene que aumentar es la producción de esa economía, ¿verdad? Al haber una mayor producción, al haber una mayor elaboración, ya sea de bienes, servicios o productos manufacturados, ¿verdad? Entonces, eh, ahí sí se nota, ¿verdad?, el crecimiento de la economía. Un aumento de la cantidad de dinero en el mercado, en la economía lo único que produce, si no aumenta el producto que posee la economía, a la larga solamente vamos a una inflación. Después vemos la relación que existe entre la demanda de dinero y los tipos de interés, ¿verdad? La relación entre la demanda de dinero y el tipo de interés se basa en el hecho de que los individuos poseen dinero en lugar, mejor dicho, de cualquier otro activo. Nosotros poseemos dinero porque deseamos realizar transacciones de bienes y servicios, ¿verdad? Y la cantidad de dinero que se posee es el resultado de un cálculo de los costos y beneficios de poseer dinero. Nosotros en la clase anterior también habíamos visto, ¿verdad?, el costo de oportunidad del dinero. Y habíamos dicho que el costo de oportunidad no es otra cosa más que los intereses que se pierden de repente por no tener el dinero en el banco ahorrado, y ahí nos generaría interés, ¿verdad? Si nosotros tenemos una cierta cantidad de dinero y decidimos tenerlo en nuestro poder sin realizar ningún depósito o ninguna inversión, entonces el tener con nosotros ese dinero tiene un costo de oportunidad, y ese costo es
aquello que nosotros hubiésemos ganado, ¿verdad? Aquello a que lo que renunciamos de ganancia por poseerlo en nuestro poder, ¿verdad? Y entonces, a medida que aumenta los tipos de interés que podríamos generar por tenerlo en el banco, ¿verdad? Va a existir una menor demanda de dinero. ¿Por qué? Porque la gente va a preferir tener eso el dinero en el banco antes que tenerlo en su poder, ¿verdad? Bueno, después la otra relación, la demanda de dinero y la renta real. El nivel de gasto depende de la cantidad de renta real que ganan las economías domésticas, ¿verdad? Un aumento de la renta real provoca un aumento del nivel de gasto y el aumento de la renta real eleva la cantidad demandada de saldos reales o de dinero, ¿verdad? Cuando en la economía doméstica, las familias tienen un mayor ingreso, una mayor renta, ¿verdad? También conlleva a un aumento del nivel de gasto, ¿verdad? Si nosotros en un cierto momento tenemos un ingreso familiar de 6 millones de guaraníes y para el siguiente periodo tenemos ya un ingreso de 10 millones de guaraníes en familia, entonces eh, existe también un mayor aumento del nivel de gasto de esa familia, ¿verdad? Entonces, a medida que aumenta la renta real, también existe una mayor demanda de dinero. Esa sería la relación que existe entre la renta real y la demanda de dinero. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra la oferta monetaria y los tipos de interés de equilibrio. Si ustedes observan este gráfico, en la en el eje horizontal tenemos los saldos reales de dinero y en el eje vertical tenemos el tipo de interés, que sería el precio del dinero, ¿verdad? Aquí sería, no es la cantidad de dinero como nosotros habíamos visto en la clase anterior, sino aquí tenemos los saldos reales de dinero y el tipo de interés, ¿verdad? La curva L, que nos muestra que sería la demanda de saldos reales de dinero, nos muestra la relación que existe entre la demanda de saldos reales y el tipo de interés. Cuando más bajo es el tipo de interés, mayor es la cantidad demandada de dinero. O sea que cuanto disminuye el tipo de interés, mayor es la cantidad de dinero, la cantidad de demanda de dinero, ¿verdad? Y sin embargo, cuanto más alto es el tipo de interés que se paga por el dinero, como les dije recientemente, entonces menor es la cantidad demandada de dinero. La oferta de saldos nominales es determinada por el Banco Central, ¿verdad? La oferta monetaria es determinada por el Banco Central. Y suponiendo siempre hablamos, cuando hablamos en economía, hablamos de supuestos en donde dejamos siempre constantes ciertas variables, ¿verdad? Porque sabemos que no podemos tener el control de todas las variables que afectan a, a los factores, en este caso a los saldos de dinero. En este caso, suponemos que los precios, o sea, el nivel de precio está dado y no varía, ¿verdad? Entonces, el control de la cantidad de saldos nominales significa también que el Banco Central determina la oferta de saldos reales. Entonces, en este supuesto, en este gráfico, suponemos que el nivel de precios no varía, ¿verdad? Solamente vamos a ver, ¿verdad? Cómo varía cuando aumenta el tipo de interés o disminuye el tipo de interés, cuál es la relación que existe con la demanda de dinero. La recta vertical, M sub 0, muestra la oferta monetaria. Esta sería la oferta monetaria y la cantidad es determinada por el Banco Central.
Nosotros en los gráficos de oferta y demanda de bienes y servicios normales, ¿verdad? Vemos que la oferta de bienes y servicios tiene una pendiente positiva, ¿verdad? Y es distinta a la oferta monetaria de dinero, monetaria, perdón, porque la oferta monetaria está determinada directamente por el Banco Central. Sin embargo, la oferta de bienes y servicios también es determinada por los productores y los consumidores, ¿verdad? En este caso, la oferta monetaria, la diferencia que tiene con la oferta normal de bienes y servicios es que es una eh, recta vertical. El mercado de dinero se encuentra en equilibrio en este punto E, en el que el tipo de interés es I sub 0. Entonces el mercado de dinero se encuentra en equilibrio cuando la cantidad demandada de saldos reales es igual a la cantidad ofrecida. Aquí tenemos los efectos de una variación de la cantidad de dinero, ¿verdad? En la figura vemos que ¿qué ocurre con los tipos de interés de equilibrio cuando el Banco Central incrementa la cantidad de dinero, ¿verdad? El equilibrio inicial, vemos aquí en el gráfico, tenemos E. ¿Qué pasa si el Banco Central aumenta la cantidad, eleva la cantidad de dinero y el nivel de precios se mantiene constante, ¿verdad? En ese caso, la oferta monetaria se desplaza del M sub 0 inicial a una nueva oferta monetaria, ¿verdad? En el punto de equilibrio inicial existe un exceso de oferta de saldos reales y para restablecer nuevamente el equilibrio en el mercado de dinero se posiciona en el nuevo punto de equilibrio en donde disminuye el tipo de interés, ¿verdad? Entonces, el tipo de interés de equilibrio cuando eh, el Banco Central aumenta la cantidad de dinero, baja, ¿verdad? Probablemente para inducir al público a tener una mayor cantidad de dinero. Entonces, hay que tener en cuenta esta relación, ¿verdad? A medida que existe una mayor oferta monetaria, cuando el Banco Central decide realizar una política expansiva y existe en el mercado ya una mayor cantidad de oferta monetaria, el tipo de interés se reduce o baja, ¿verdad? Para un nuevo punto de equilibrio, toda vez que no exista una variación, ¿verdad?, del nivel de precios y no exista una variación también de la demanda de dinero. Después tenemos otro gráfico en donde vemos la influencia del aumento de la renta real en los tipos de interés. Cuando aumenta la renta real, o sea, el ingreso, el público desea tener mayores saldos reales, ya que aumenta también su beneficio marginal. Esto en caso de que de repente aumente el ingreso o la renta de las economías domésticas, ¿verdad? En este caso, el desplazamiento es de la curva de la demanda, que se desplaza hacia la derecha o hacia arriba, también podemos decir, ¿verdad? Cualquiera sea el tipo de interés. Y el aumento de la demanda de saldos reales crea un exceso de la demanda de dinero y por lo tanto el tipo de interés de equilibrio sube, ¿verdad? Entonces, cuando aumenta la renta real, lo que hace es que se desplaza la curva de la demanda hacia la derecha y esto provoca un aumento también del tipo de interés, porque nosotros sabemos que a medida que exista una mayor demanda de cualquier bien, en este caso del dinero, ¿verdad? También eso va a aumentar el precio. Y aquí el precio es el tipo de interés. Después tenemos la relación entre los tipos de interés y la demanda de inversión.
La curva de la demanda de inversión muestra la cantidad de inversión que desean realizar las empresas a los diferentes tipos de interés. Esta sería una curva de la demanda de inversión, ¿verdad? Cuanto más alto es el tipo de interés, menor es el nivel deseado del gasto de inversión. ¿Qué pasa? Que cuando las empresas de repente tienen intención de invertir en el mercado, ¿verdad? Cuando tienen de repente intención de aumentar su planta o de comprar mayores maquinarias, ¿verdad? Mejores maquinarias para su empresa, para la empresa, y el tipo de interés está alto, van a pensar mucho antes de tomar esa responsabilidad, ¿verdad? De prestar dinero, porque la producción que tienen que tener va a ser, va a necesitar eh, un margen de ganancia elevado para poder cubrir el interés que tiene en ese momento el dinero, ¿verdad? Por esa razón, cuanto más alto es el tipo de interés del dinero, menor es el nivel deseado de gasto de inversión. De repente, si el tipo de interés o solicitar un crédito hoy día se abarata, el tipo de interés está bajo, entonces las empresas van a optar, van a tener una mayor intención de adquirir el préstamo para poder invertir en su empresa, ¿verdad? Comprando maquinarias, ampliando la fábrica, el edificio, ¿verdad? Por eso es la relación que existe entre el tipo de interés y la demanda de inversión. Entonces, cuanto más alto es el tipo de interés, menor es el nivel deseado de gasto de inversión. Y por el contrario, cuanto más bajo está el tipo de interés, mayor es el nivel deseado de gasto de inversión. Esto también es muy importante que ustedes recuerden. Después tenemos aquí un resumen, digamos, de lo que habíamos hablado. Cuando el Banco Central aumenta la cantidad de dinero, ¿verdad? Reduce el tipo de interés, ¿verdad? Cuando el Banco Central entonces aumenta la cantidad de dinero que existe en el mercado, se reduce el tipo de interés, porque sabemos que cuando un bien abunda en el mercado, en este caso el dinero, cuando abunda en el mercado, se vuelve más barato, entonces se reduce el tipo de interés. Y esta reducción del tipo de interés eleva la demanda en inversión, porque también ya habíamos dicho, ¿verdad? Que cuanto más bajo está el tipo de interés, mayor es la demanda del gasto de inversión. Por lo tanto, el Banco Central influye en la demanda de inversión alterando la oferta monetaria y una expansión de la cantidad de dinero provoca un aumento de la inversión, de la producción y del empleo. Una reducción de la oferta monetaria siempre eleva el tipo de interés, o sea, cuando se reduce la cantidad de dinero en el mercado, se aumenta el tipo de interés. Al aumentarse el tipo de interés se reduce el gasto de inversión y provoca una disminución de la producción y del empleo. Después tenemos el nivel de precios y la demanda agregada. Una subida del nivel de precios reduce la cantidad real de dinero y la reducción de la cantidad real de dinero provoca una subida de los tipos de interés. Y la subida de los tipos de interés reduce el gasto planeado, ya sea el gasto de inversión, el gasto que tienen las familias. Entonces, cuando aumenta el tipo de interés, se reduce el gasto planeado. Habíamos dicho ya que la cantidad real de dinero, o sea, los saldos reales, es igual a la cantidad nominal de dinero sobre el nivel de precios. Aquí les muestro, ¿verdad?, una subida del nivel de precios que reduce la demanda en inversión. La subida del nivel de precios, como habíamos dicho, ¿verdad?, reduce la cantidad real de dinero y dada la cantidad nominal de dinero, la subida de los precios
reduce el poder adquisitivo del dinero. Por lo tanto, la subida de los precios provoca una reducción de la inversión y una vez tenida ya en cuenta las repercusiones que tienen esto en los tipos de interés de equilibrio. Esto es gráficamente lo que habíamos mencionado en esta clase. Aquí les puse un resumen de la relación entre los precios y la cantidad demandada. Un aumento del nivel de precios reduce, ¿verdad?, la cantidad real de dinero. Entonces, cuando aumentan los precios, se reduce la cantidad real de dinero porque se reduce el poder adquisitivo que tiene el dinero. Y el exceso de la demanda de saldos reales lleva a una subida de los tipos de interés. La subida de los tipos de interés reduce la inversión y también la demanda agregada. La reducción de la demanda agregada también tiene un efecto, ¿verdad?, en el descenso de la renta y el gasto de equilibrio. El último gráfico que ya tenemos aquí es la demanda agregada y el nivel de precios. Este gráfico que nos muestra la curva de la demanda agregada muestra el nivel